Bienvenidos nuevamente al Fuego de Prometeo, conversaciones sobre ciencia. Estamos en una 8ª temporada de esta serie de programas producidos por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Hemos hecho una serie de programas donde nuestro interés fundamental es que ustedes se enteren de algunas de las cosas que hacemos en esta máxima casa de estudios, sobre todo relacionadas con ciencia, o conozcan algunas problemáticas donde la ciencia, como en la mayoría de los temas sociales y mundiales, tiene algo que aportar. Estos programas buscan traer a ustedes puntos de vista, conversaciones con especialistas, cápsulas con pequeños datos, cosas que les lleven a interesarse en profundizar en el conocimiento y la discusión de estos tópicos en donde la ciencia tiene mucho que aportar. Qué bueno que nos acompañan, van a estar apareciendo a lo largo de los programas durante estas 5 sesiones una serie de cintillos donde les indicamos los teléfonos o las direcciones electrónicas donde pueden comunicarse con nosotros. Estamos muy contentos de que nos vean, ojalá se queden con nosotros. Vamos a tratar una diversidad de asuntos durante estas 5 sesiones. Gracias por acompañarnos. La revista Ciencias es la publicación de cultura científica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, iniciada en 1982. A lo largo de 35 años, esta revista ha buscado fomentar la cultura científica de la población, dar información sobre ciencia, buscando formar un punto de vista crítico en su público. Ciencias está dirigida a jóvenes estudiantes de licenciatura y posgrado, así como profesionales de cualquier área de trabajo, particularmente docentes. Pero muchos de sus textos pueden ser leídos por personas con un interés general en la ciencia. Con un comité editorial internacional y nacional, más una planta de colaboradores de distintas instituciones mexicanas, la revista Ciencias presenta un discurso escrito y otro gráfico de alta calidad, que le han hecho acreedora en varias ocasiones a una serie de premios. Ciencias es una de las revistas líder en divulgación científica en el país y forma parte del Índice de Revistas de Divulgación Científica Mexicana del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. En su 35º aniversario, la revista sigue enfrentando retos importantes, para los que cuenta con una versión en papel que se distribuye en todo el país y con un portal electrónico muy bien preparado, lo que extiende su consulta a todo el mundo. Fomentar la cultura científica en un público es un trabajo de largo aliento. La forma escrita a través de libros y revistas ha sido durante siglos la manera, digamos, más cercana de acercar a las personas a los distintos conceptos, formas de trabajar de la ciencia, a la crítica a esta y a distintas maneras de hacer el trabajo que va modelando esta actividad social. Las revistas en México de investigación y particularmente las de divulgación científica tienen una historia corta si se compara con otros países y con otros lugares del mundo. Entonces, en México hay un grupo de revistas que hacen divulgación científica de muy alta calidad y que se producen en distintos lugares del país. Particularmente la Universidad Nacional Autónoma de México ha sido pionera y protagoniza parte del trabajo de las publicaciones en ciencia y en divulgación científica, y la revista Ciencias, que fue fundada en 1982 por un grupo de estudiantes y académicos, se ha colocado a la vanguardia de todas las publicaciones de ciencia en el país. Está cumpliendo 35 años, es un producto muy bien elaborado que tiene un trabajo atrás de altísima calidad y cuidado, por lo que hoy vamos a platicar de la historia de esta publicación, de sus orígenes, de sus objetivos y de la manera en que se está proyectando hacia el futuro. Les invitamos a quedarse con nosotros para hablar de la revista Ciencias de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. $35 años de una revista es toda una vida. Dicen por ahí, ¿no?, que 35 años es demasiado tiempo. A mí se me han ido rapidísimo, sobre todo considerando que aunque no estuve desde el principio
en el origen de la revista, sí empecé muy pronto a trabajar en ella. Y uno de los pilares de la fundación de la revista es el doctor Víctor Rodríguez. Bueno, ahora es el doctor Víctor Rodríguez. En su época era estudiante en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias y tuvo varias de las ideas de un proyecto que era muy importante en esa época. Y yo creo que él y Humberto Arce y Moisés Robles y Rafael Pérez Pascual y algunos otros involucrados tuvieron la percepción exacta de la necesidad que había en un público de iniciar una revista o un proyecto universitario de divulgación científica. ¿Cómo fueron esos orígenes, Víctor? Bueno, es que estos eran los años 70. Había mucha agitación política, mucha necesidad de saber, de conocer. Los estudiantes eran muy interesados en general en lo que ocurría en el mundo. Y había algo que es muy importante. Todos estamos en la Facultad de Ciencias. Esta es una facultad de física, de biología, de matemáticas. Aquí es la ciencia. Y la ciencia para los estudiantes es algo que había que tratar de acercar, porque en el fondo todo el mundo quería saber, pero la ciencia es complicada, la ciencia es difícil, la ciencia es abstracta. Y entonces la necesidad de decir, no, espérame, podemos hacer un planteamiento para que todo el mundo sepa en grandes rasgos lo que hay, las grandes, los eventos, las teorías, todo cómo avanza la ciencia para acercarlo a los estudiantes. Y entonces el esfuerzo era realmente un esfuerzo de divulgación, tratar de llegar a los estudiantes con conferencias, mesas redondas, con los medios que tenía al alcance. Lo más fácil era armar conferencias con los profesores, pero después había ese gusanito de que dejar constancia, de que se hiciera algo escrito, y que se pudiera leer, digamos, ¿no? Que pudiera tener acceso. Y de eso surgió la idea de hacer primero, ante todo, un boletín. Ajá, sí, eso te iba yo a comentar. Primero empezaron con un boletín. Es un boletín, sí, con temas de física, pero rápidamente, por todos lados, nos dijeron, oye, ¿por qué nada más física? Necesitamos en todas las áreas. Y no duró mucho tiempo la presión, así como el clamor popular, por decirlo de una otra manera, fue que había que ampliarlo a toda la facultad. Pero de inicio ustedes pensaron en los estudiantes, en aquellos temas que no se discutían en salones, en estas novedades de que la gente aquí se preguntaba, bueno, ¿y para qué hacemos ciencia? ¿Para quién la hacemos? ¿Para quién estamos trabajando? En aquel momento, efectivamente, después de la guerra de Vietnam, hay un cuestionamiento muy grande sobre para qué sirve la ciencia. Había muchos debates, la ciencia al servicio de la guerra, al servicio de los poderosos, estaba la Guerra Fría y entonces las ciencias era claro que jugaba un papel muy, muy importante en los sistemas de hegemonía y dominación mundial. Y la comunidad científica se cuestionaba, había debates al interior de los profesores y los estudiantes simplemente veíamos cómo se desenvolvía eso y nosotros queríamos saber más. Realmente la idea es muy estudiantil, surgió muy en la base, la necesidad de que los estudiantes supieran qué estaba pasando y que accedieran a esas discusiones y se dieran cuenta del alcance que tenía. Yo creo que ese principio básico del que partieron ustedes para plantear el proyecto de dar el brinco de un boletín a una revista es fundamental. También tenía que ver, ahora lo veo para atrás, que se estaban gestando en la universidad muchos proyectos de divulgación científica. De hecho, más o menos paralelamente surge el Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia. Ya estaba el CONACYT haciendo 2 revistas. Ya había algunas ideas, sobre todo aquí en el centro del país, que ahora afortunadamente hay en todo el país revistas y hay proyectos de este tipo. Pero ustedes estaban pensando en ese germen y era natural que la Facultad de Ciencias tuviera un proyecto así. Sí, a ver, efectivamente, había algo, no partíamos de cero, pero lo que había era algo institucional, era como que la postura oficial de las autoridades ante la ciencia, y eso no era suficiente. Para la época, eso no. No, además es una época de Era una época batalla, dura, ¿no? Los estudiantes estaban participando, había habido la huelga en la universidad, estaba la huelga de los trabajadores, luego los profesores, la tendencia democrática del SUTERM. Eran años de mucha agitación y la postura oficial con respecto a la ciencia no nos satisfacía, sobre todo en esta facultad, que esta facultad siempre se alineó con las posiciones progresistas. Progresistas y de cambios, y de cuestionamiento sobre todo, ¿no? Claro, y no nada más en la parte política, en la parte científica.
Yo me acuerdo que yo era físico, pero en biología era muy interesante todas las discusiones sobre el origen de la vida y el problema de, en general, de hacia dónde va la biología y los cuestionamientos en los términos filosóficos. Eso es lo que queremos rescatar. Queremos rescatar la parte del debate, la parte que fuera más allá de decir la ciencia es bonita y sirve para hacer cosas de tecnología y para apoyar el progreso. No, había más cosas. Bueno, ahorita vamos a platicar en otro bloquecito de cómo entonces se meten en un proyecto editorial, que hacer una revista es muy, muy complejo. Hasta la fecha lo sigue siendo. La convocatoria de integración al índice de revistas mexicanas de divulgación científica inició en CONACYT desde el año 2012. Es decir, ya tenemos prácticamente 6 años en los que ha estado funcionando esta convocatoria, que nació de una iniciativa de los directores y editores de las revistas científicas de divulgación más importantes de México, las de los editores que traían ya más años de actividad editorial, y ellos tuvieron durante varios años la preocupación, el interés y luego la iniciativa de generar documentos que condujesen al CONACYT a poder elaborar y convocar a esta iniciativa para las revistas mexicanas de divulgación científica. A la fecha, en este índice tenemos ya un total con la nueva convocatoria, la última convocatoria que corresponde a 2017, un total de 25 revistas integradas a este índice. Y es una mezcla de lo más interesante porque tenemos revistas muy consolidadas como la revista de la Academia Mexicana de Ciencias, la propia revista Ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM, la revista Como Ves de la DGDC, la revista Elementos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que son revistas con muchos años de vida editorial, con mucha experiencia, con mucha trayectoria, que conviven, por así decirlo, en este índice con revistas de vida media que están en proceso de consolidación e incluso revistas que podemos llamar emergentes. Tenemos datos, conclusiones que nos hablan que este índice sí ha sido útil, ha tenido sentido. Ha sido útil primero para compartir las diversas experiencias de planeación, producción y evaluación editorial de estas diversas revistas que corresponden, digamos, a nichos editoriales muy diversos. No es lo mismo el nicho editorial que puede haber en la Universidad Nacional Autónoma de México, que es un nicho en general muy consolidado, con revistas que parten incluso de iniciativas de microempresas. Entonces, este índice es muy rico, también le ha servido a las propias revistas, a sus directores y editores, para poder recibir mayores colaboraciones, tener más colaboradores e incluso también un mayor reconocimiento de parte de sus instituciones. Al parejo de este índice y de su convocatoria, tenemos también los simposios de editores de estas revistas mexicanas de divulgación científica. Vamos a efectuar próximamente el 3er simposio en el Planetarium de Torreón, el cual será un espacio ideal para que editores y directores sigan compartiendo sus mejores prácticas. Qué bueno que está con nosotros platicando de la revista Ciencias, este importante proyecto escrito de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya estuvo con nosotros el doctor Víctor Rodríguez para platicarnos un poco de los orígenes. Él es fundador de la revista, y estamos conversando con el maestro César Carrillo Trueba, editor actualmente de esta publicación, sobre los alcances de la revista y hacia dónde se proyecta en el futuro. La verdad es que esta es una ocasión muy especial, César. Yo creo que tú y yo no nos habíamos juntado a hacer una evaluación profunda de la revista en un aniversario.
y que la revista llegue a 35 años, porque fue iniciada en el 82, le da un carácter muy especial, no solo porque es un proyecto que tú y yo adoramos, que nos ha visto crecer a nosotros y que nosotros lo hemos visto crecer a él, sino porque una publicación académica de este tipo, universitaria además, no es fácil que alcance décadas de continuidad, con calidad, con reconocimiento, con mejoras, que no se quede estancado, que sea algo novedoso cada vez que se publica un número. Entonces a mí la verdad es que es un momento muy feliz para mí y me da mucha alegría saber que hace 35 años un grupito de personas de aquí de la Facultad de Ciencias de la UNAM decidieron echar a andar una revista de este tipo. No sé cómo lo veas tú después de tantos años de trabajo. Pues sí, realmente es casi un milagro, ¿no? En la Facultad de Ciencias hablar de milagros suena chistoso, pero sí. La continuidad de los proyectos culturales en México pues es muy, muy, muy difícil, ¿no? Y la universidad no se escapa lamentablemente de estas políticas. Entonces siempre los funcionarios en turno quieren hacer su proyecto, su revista, y las publicaciones, como son una especie de ventana, pues siempre son las primeras afectadas, ¿no? Yo creo que aquí lo que ha sido muy bueno es que este proyecto, yo siempre pienso, es que tiene una comunidad atrás que lo respalda, tiene un consejo editorial sólido académicamente, ¿no? Científicamente, y profesores, estudiantes que siempre están alrededor de él, que siempre están apoyando, y eso ha hecho como la diferencia, que no es un proyecto que se sostiene con un apoyo, digamos, desde arriba, sino realmente con una comunidad que además ha aumentado en sus áreas, ¿no? O sea, no solamente es una comunidad de la Facultad de Ciencias y de los institutos de ciencias naturales o duras, como se dice, ¿no? Sino también tenemos humanidades, ¿no? Ciencias sociales y arte, ¿no? Que esa es una cosa que es muy importante. Pero además tenemos gente que no es forzosamente de la academia y que puede escribir en la facultad y que la lee y que la difunde también, ¿no? Yo creo que es bueno que le recordemos al público que nos está viendo que estamos hablando de una revista, es una revista que sale periódicamente, que está dirigida a un público universitario, de profesionales, de maestros, pero en muchas de sus secciones y de los temas que toca, es accesible perfectamente a cualquier otro tipo de público. Cuando las personas escuchan la palabra ciencia, muchas veces, y lo sabemos bien tú y yo, se asustan. Las personas que no están en el medio, digamos, porque piensan que es tan especializado, tan difícil de entender y alcanzar, que entonces prefieren mantenerse al margen. La revista hace un gran esfuerzo porque ese público del que ya hablé, para el que escribimos, para el que publicamos, al que nos dedicamos, esté cerca de los temas donde la ciencia tiene algo que decir. No necesariamente tiene la intención de enseñar la revista Ciencias. La Facultad de Ciencias sí, pero una revista cultural como esta tiene otros propósitos que alcanzan a la sociedad en un sentido más amplio. Que la idea creo que uno de los aciertos de esta revista es la idea de que es una revista de cultura científica. O sea, es decir, no es una revista que esté buscando solo informar. Muchas se han quedado en eso para mi gusto, siempre es así de que aquí está la novedad en tal cosa o esto tienen que saber, que es una información muy precisa, sino que nosotros realmente hemos trabajado con la idea de crear una cultura científica. ¿Qué es una cultura científica? Es decir, que una persona que tiene que tratar de entender, ¿no?, qué está pasando, digamos ahorita, la inversión térmica, ¿no?, el problema de la urbanización. La falta de agua. El problema del agua. El futuro de la humanidad misma. El calentamiento global, etcétera. La discusión si Trump niega o no el cambio global, ¿no? Pues necesita una serie de elementos. Hay muchas maneras tal vez de entrarle. Una es decir, bueno, tenemos que enseñarles el ABC. Esta es la química del no sé qué. Nosotros hemos procedido de una manera más, digamos, integral. Creo que esa es una de las cualidades que tiene la revista, ¿no?, de sus características fundamentales. Y es que a través de un tema general vamos dando diferentes, ¿no?, miradas a este tema y se van complementando unas con otras. Algunas veces tenemos cosas que sí son muy elementales, muy de la física, la química, de esto que explica, pero básicamente tratamos de que pues el público, los lectores, se vayan formando una idea, ¿no?, y tengan elementos además
para poder entender qué está pasando, cómo está funcionando, cuáles son las políticas atravesadas, porque la ciencia siempre está inmersa en estas temáticas que son amplias, ¿no? Yo creo que ahora es muy difícil decir que cualquier tema, desde el más personal hasta el más social y global, no se puede enfocar desde un punto de vista científico. ¿Y a qué me refiero con ello? A tener una postura crítica, analítica, tal como procede la ciencia. No es que la ciencia sea infalible, no es que la ciencia no se puede equivocar, pero hay una postura de trabajo, una verificación de hechos, de datos, un análisis continuo que hace que el proceder de la ciencia sea la mejor forma, digamos, hasta donde la tenemos ahora en la cultura occidental, de acercarnos a muchos fenómenos. Entonces, lo que quisiéramos con una revista como estas es que ese público al que nos dirigimos tenga elementos para juzgar, por ejemplo, tenga elementos para formarse una opinión, o cuando menos para quedarse con una idea cercana a algún asunto que tratamos en las páginas de la revista. Y eso creo que es uno de los aciertos. Claro, tú y yo adoramos el proyecto, hemos estado muchos años en él y creo que le podemos ver muchas virtudes. Hay críticas, por supuesto, porque no hay nada perfecto en este mundo ni en esta vida, pero hay muchos de los elementos. A mí me gustaría un poco que hablaras de algunas de las otras virtudes, sobre todo las que tienen que ver con la presentación de una publicación científica que se sale de lo acartonado de la mayoría de las revistas y los libros que tratan temas de ciencia. Sí, digamos que las revistas lo que tienen es, bueno, hay un tema generalmente, ¿no?, que está en el centro. Si tomamos, por ejemplo, el caso de este número que habla de los ríos de la Ciudad de México, yo cuando me enteré que en la Ciudad de México había 45 ríos distintos y que además otros tantos que se forman en la temporada de lluvias, sí me pareció un hecho muy, muy interesante y empecé a rascarle. Que si sales y le preguntas a cualquier ciudadano aquí, te va a decir que no tiene la mayoría de las personas no tienen idea, ni siquiera los. Y entonces, bueno, ¿cómo entrar, cómo abordar esto? Además, en una ciudad donde los ríos se van al drenaje, o sea, el río nace limpio en las... Bueno, se entubaron para empezar. Por eso, se entuban y luego se van al drenaje. Entonces, el drenaje es un problema en la ciudad y encima le echan el agua de los ríos, que es limpia, es un desperdicio y además están generando un problema todavía mayor, ¿no? Entonces, bueno, sí es un tema que es necesario y que vale la pena abordar, ¿no? Entonces, buscar qué personas están trabajando con esto, en este tema, quién puede aportar algo, tanto desde el punto de vista de la historia de la ciudad, del abastecimiento del agua, quién está trabajando con alternativas, por ejemplo, estas represas que están haciendo para que el agua no se desperdicie, sino que realmente se pueda usar en esas áreas, sobre todo para abastecer las colonias que luego no tienen agua de buena calidad, ¿no? Y poco a poco se va como conformando un pequeño mosaico, ¿no?, de diferentes puntos de vista, y al final, pues la parte visual es muy importante. O sea, buscando en los archivos, yo di con todo lo que tenía la Fototeca Nacional, que es de Lina, y que es una joya, o sea, es maravillas que uno encuentra de imágenes. Y poco a poco, bueno, fuimos armando toda la parte del diseño con la diseñadora, ¿no? Que es Elisa Orozco. Este es un ejemplo de una de las revistas que tiene esas virtudes, un contenido cuidado, académicamente respaldado, pero que además tiene el atractivo visual. Si alguien vamos a regalar revistas más adelante en el programa, si alguien se quiere acercar a una revista como esta y documentarse sobre el problema de los ríos y del agua en la Ciudad de México, pues bien puede ser un acercamiento. Entonces, así como ahorita vimos vamos a ir a lo largo del programa analizando algunos de los otros números y hablando un poco de la historia de la revista. Qué bueno que están con nosotros platicando sobre este importante proyecto editorial, esta revista Ciencias, que ha tenido muchos reconocimientos, una publicación de cultura científica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el doctor Víctor Rodríguez, quien fue fundador de la revista, nos dijo algunas ideas de lo que les hizo llevar a iniciar esta revista. Estamos platicando en este momento con el maestro César Carrillo Trueba, quien es el editor actualmente y con quien seguiremos conversando después de una pausa de los futuros y los alcances de esta importante publicación. Gracias por permanecer con nosotros.
permanecer con nosotros en este programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy estamos platicando sobre un proyecto editorial muy importante que es la revista Ciencias, una publicación de cultura científica. En estos tiempos, hablar de una publicación escrita ya no es solo el papel, que a todos nos gusta, ¿verdad? Sobre todo a los de ciertas generaciones, sino empezar a pensar en toda la proyección electrónica que hoy es muy importante. Mucha parte del público consulta estas revistas y estos trabajos a través de la red. La revista Ciencias tiene un importante portal que está enfocado sobre todo a los jóvenes, que es uno de los públicos importantes de la revista. Los jóvenes que están interesados en ciencia, los jóvenes que quieren conocer esos conceptos, esas discusiones de lo que se está generando en nuevo conocimiento a partir del estudio científico. Entonces hoy aquí tengo conmigo atrás en mi computadora el portal de la revista. Vamos a platicar con dos de las encargadas, de las asistentes de la revista, sobre varios aspectos de producción y particularmente le damos énfasis al asunto de que tenemos un portal electrónico muy bien desarrollado. Quédense con nosotros, por favor, y vamos a platicar con Laura González y Elisa Hernández sobre estos aspectos de la revista Ciencias. Hola, soy Laura González y trabajo en la revista Ciencias. Desde hace más de 22 años trabajo aquí y haciendo la distribución de la revista. Y en este momento me encargo de la página electrónica. Lo que más me gustó cuando hice la distribución fue ver a los lectores, a los que compran la revista. Es muy divertido lo que dicen de la revista, que les gusta, se emocionan viendo las páginas, las portadas, y eso es lo que más me gustó en ese momento. Soy Elisa Hernández, trabajo en la revista desde hace 4 años. Yo estudié física y también estudié el diplomado de divulgación de ciencia aquí de la UNAM, y trabajar en la revista era como un sueño o era algo que uno quería hacer. Cuando recibí la invitación para trabajar aquí, pues fue muy emocionante y acepté, y entonces ya cumplí 4 años. Yo soy asistente editorial y trabajo con el editor. Bueno, la portada que más me gusta es la de Ciencia y Cine. ¿Por qué? Porque es, bueno, la portada y la revista, porque es un número que es muy accesible para todo el público y trata sobre temas de ciencia en las películas. Entonces, pues a mí gráficamente me gusta mucho el número del maíz, el número 120-121, pero por contenido la de drogas a mí me parece que es muy buena. Y es todo un trabajo buscar las imágenes y adaptarlas a los textos. Y yo creo que este trabajo que hace Elisa Orozco de diseñar la revista es muy importante y es muy cuidadoso, ¿no? Ella trabaja con mucho cuidado. bueno, también los contenidos que el editor escoge, todos los temas de cada revista son muy interesantes. Claro, además el hecho de que sean como monotemáticos, cada número se vuelve un dossier, entonces la gente busca la revista para enterarse de un tema específico. Y el contenido de las imágenes de cada número es un discurso fotográfico o puede ser de ilustraciones que el editor escoge para que tenga un discurso cada número. Sí, yo me acuerdo mucho de este también porque Carlos Jurado, que de la fotografía estenopeica, es de Jalapa, del lugar donde ella sale, o trabajó allá en la Universidad de Veracruz más bien, y es muy bonita su fotografía. Entonces todo el número de 117 es con fotografía de Carlos Jurado. Y bueno, el número 95 de astronomía también está muy interesante porque trae muchas cosas que yo siento que al público lo que les interesa mucho es saber sobre ciencia, pero más sobre astronomía. Claro. El número 109-110 es de los más difíciles que tuvo la diseñadora para ilustrar porque fue collage a base de grabados de Posada, porque fue el aniversario de Posada y todo el número se ilustró con esos grabados y fue todo un reto de diseño porque tuvieron que recortar y tal. El portal de la revista es muy importante para nosotros porque nos acercamos a los jóvenes y nos va a ayudar a que ellos conozcan los contenidos de la revista impresa desde 1982.
pues el público ojalá que esté interesado en acercarse a la revista. Luego les vamos a decir cómo, tanto en el formato impreso en papel como en el formato electrónico, que lo tenemos muy desarrollado también para la revista. César, a mí me gustaría que tú, que estás en el centro de la edición de la revista, que te has dedicado tantos años y que le has dado mucho el perfil que tiene, nos dijeras por qué la revista, no solo en contenido, está muy respaldada, está muy cuidada, sino que tiene esta parte que es un acercamiento también a las ciencias sociales, a las humanidades y al arte. Y creo que el número doble que dedicamos al maíz es un buen ejemplo. Sí, lo que sucede es que, bueno, es cierto que ha predominado una visión de la ciencia como que no tiene que ver nada con la sociedad, ¿no? Parece que las revistas de ciencia solo tienen que hablar de información científica, dar estas cosas que son como las noticias de frontera o el último descubrimiento sin ningún contexto, ¿no? Generalmente son novedades que no se pueden asimilar a algo porque no se sabe ni de dónde, ni para qué, ni cómo, ¿no? Sino que quedan muy sueltas. Y nosotros sí hemos tratado siempre como demostrar que la ciencia de entrada pues está ubicada en un contexto social. De hecho, ciertamente hay una manera de hacer divulgación en la revista que es muy, digamos, de América Latina, yo diría en una primera instancia, y luego sobre todo muy de México. O sea, la parte cultural, por ejemplo, está muy presente porque México es un país pluricultural, tiene 15 millones de personas que hablan una lengua distinta, que tienen una manera distinta de ver el mundo, y eso está reflejado en la misma revista. No se ha cerrado la revista eso. Entonces, para eso las ciencias sociales pues sí son fundamentales porque tienen más trabajado ese aspecto, ¿no? Sí. A nosotros nos interesa el conocimiento que tienen todos esos pueblos del mundo, ¿no? De la naturaleza, y siempre hemos buscado darle entrada. A la vez la ciencia pues tiene implicaciones éticas, filosóficas, ¿no? Sociológicas, productivas, y eso nunca ha estado fuera de nuestro discurso. Al contrario, eso nos haya obligado de alguna manera pues a estar sumando arqueólogos, antropólogos, historiadores, filósofos, ¿no? Y escritores y poetas y artistas que también dan una mirada distinta a estas cosas, ¿no? Lo cual hace complejo el trabajo de edición de una revista de este tipo, porque no es a ver quién escribe y juntemos textos y hagamos un número y ya, es pensemos qué queremos, qué sentido tiene el número o los números dobles que estamos preparando, qué tipo de imagen vamos a dejarle a la gente acerca de cómo abordan las ciencias sociales, los humanistas o las ciencias naturales, asuntos como este del maíz, que es muy importante en México porque el maíz es central en nuestra cultura. Y a veces perdemos un poco la visión al volvernos sociedades tan citadinas, tan lejanas al campo, tan poco preocupadas de dónde vienen nuestros alimentos y cómo preservar las herencias biológicas que tenemos importantes. Entonces yo creo que sí es interesante que nos platiques más del número de maíz. Sí, fue una cosa curiosa que me enteré por un tío que encontraron una variedad nueva de maíz. En realidad es una variedad que ya se conocía, que es un maíz tunicado, que se dice que es bastante antiguo. Y fui a la comunidad donde se cultiva todavía. Pude hacer una entrevista con el señor que lo mantiene. Eso es una maravilla. Si no fuera por esos esfuerzos personales, a lo mejor se hubiera perdido. Sí, él lo mantiene. Además, él lo mezcla con el rojo, con el azul, va viendo qué pasa, qué tamaños tienen, el sabor, todo. Realmente el señor hace hileras con diferentes mezclas. Él es un laboratorio allí, ¿no? Enterito. Y entonces fue muy bonito ir a ver eso, los usos que le dan, y entonces se armó el número poco a poco con este asunto del maíz. Teníamos un texto de investigadores de Chapingo que había trabajado sobre el tema, y ahí fuimos como sumando, y luego que el tema de los transgénicos pues sigue siendo un tema muy delicado, porque en el caso del maíz no hay ni cómo aceptar que eso pueda pasar en México. Los transgénicos es un tema muy vasto, no se puede decir una sola cosa, pero el caso del maíz es clarísimo, no se puede permitir porque México es centro de origen, aquí está la mayor diversidad de maíces del mundo, y este ejemplo es lo mejor para mostrar que hay cosas todavía que no conocemos y que no se puede por y que hay que recordarle al público que no existen los maíces criollos, son maíces nativos. En realidad lo que se ha hecho es que la cultura está basada en el maíz justamente porque aquí se domesticó, aquí en lo que se llama Mesoamérica,
y hay una variedad inmensa que nos permite tener una riqueza para el futuro, que es un poco lo que llamamos sostenibilidad en algunos medios, ¿no? Tenemos una riqueza que hay que cuidar y de repente se nos olvida que eso es parte, no nada más los bailes folclóricos o los grandes colores de las artesanías. La riqueza biológica está plenamente ligada a la herencia cultural mexicana. Y aquí a mí se me ocurrió una cosa que es muy como performativa, ¿no? Me encontré esta imagen muy bonita de un libro del siglo XIX que muestra este maíz tunicado, pero se me ocurrió esto de las manos del Señor que tiene la mazorca. Él es el que la está cuidando. En el momento en que uno tiene en las manos la revista y la abre, uno también tiene en las manos del Señor. Entonces, de alguna manera, uno también es responsable, justamente lo que estás diciendo, de la preservación de esta gran riqueza, de este patrimonio que no solo es de México, sino de la humanidad. Y entonces, bueno, hizo una portada muy original, muy bonita, ¿no? Que es una de éxito. las cosas que la revista tiene. A veces la revista ha sido atrevida y eso no es fácil en el medio académico, porque estamos hablando, cuando uno dice en el medio académico es que tiene un cuerpo normativo formado de investigación que respalda esto. Entonces es una revista académica, es una revista científica porque habla de temas de ciencia, pero puestos de manera que son accesibles a públicos diversos más amplios, ¿no? Entonces un atrevimiento como esa portada pues es una cosa extraordinaria en el medio editorial, pero lo hemos hecho en otros momentos con imágenes de todo tipo que forman una especie de discurso gráfico paralelo al contenido, que no necesariamente están reflejando con un sentido estricto cada una de las frases de la revista, pero que sí están dándole esta capacidad de ser artístico. Y lo artístico le ha permitido a la revista tener premios, ¿o no? Sí, bueno, además que tenemos una tradición, a mí lo que me parece es que recuperamos una tradición pues muy nacional, porque tenemos arte por todos lados, o sea, tenemos pintores, fotógrafos, y una gran cantidad de gente haciendo estampa, grabados, ¿no? Y aquí se refleja, ¿no? Demián Flores con todo un trabajo que hizo sobre los maíces, Francisco Toledo nos dio obra, están los carteles que él hizo, o sea, realmente tenemos, y más lo que hay en el mundo también, pues siempre estamos atentos a lo que pasa. Y aquí en este número trabajamos el asunto de la contaminación de la miel. Ajá. En la península de Yucatán por la soya transgénica, que eso también es otro crimen, porque realmente la gente de la península vive de eso y también son abejas nativas, ¿no? Es una miel muy propia de aquí, que es muy rica por la gran diversidad de flora que hay en la selva, y meter la soya transgénica pues es acabar con toda esa riqueza, ¿no? Y no solo eso, bueno, está toda la parte así de los análisis que muestran la contaminación, los problemas. También tenemos la parte, digamos, de cosmovisión, es decir, qué significaban las abejas para los mayas y qué siguen significando todavía, ¿no? Bueno, pues como este número, vamos a cortar un poquito aquí, tenemos varios más, después vamos a hablar del número más reciente, que seguro les va a interesar. Es un número que está centrado mucho en una polémica alrededor de las drogas, del uso de drogas, particularmente de la marihuana, que bueno, ahí está en el medio todo el tiempo la discusión. Entonces la revista, como verán, toca una serie de temas que hace que queramos interesarlos. Acérquense a la revista, les vamos a dar un poquito más adelante todos los datos para que nos busquen, nos compren, nos visiten en nuestro portal. Se suscriban. Todo, por supuesto. Bueno, estamos platicando con uno de los fundadores de la revista Ciencias. 35 años es muchísimo trabajo y se pasa por muy diversas etapas. Hacer una publicación aún en la actualidad requiere un enorme esfuerzo y una dedicación que para una persona también necesita de un oficio, el oficio de editor. Pero a ver, ¿cómo surgieron las primeras ideas de vamos a hacer la revista, vamos a ponerle una portada a colores, a quién le pedimos los artículos? ¿Cómo fue esa primera parte? Ay, fue complicado realmente, porque pues éramos estudiantes de física que lo hacíamos esto en nuestros ratos libres. Y como amateurs. Por supuesto, no sabíamos nada de diseño gráfico, no sabíamos nada de cómo se hace una revista, el proceso editorial, y lo fuimos construyendo poco a poco. Bueno, y el problema fundamental también era el presupuesto, porque no teníamos presupuesto para hacerlo. Afortunadamente, Humberto Arce, que lamentablemente no está con nosotros ahorita,
era muy bueno para gestionar recursos, para hablar con los profesores, y entonces él era el encargado de las relaciones diplomáticas y de presupuestales y de encontrar el dinero y los contactos, y nosotros, por aparte, hacíamos el trabajo técnico, digamos, ¿no? Y empezamos a ver revistas, a copiarlas, y bueno, cómo están hechas, qué es lo que tienen, y fuimos armando el esquema ya realmente de edición a partir de copiar de todos lados y tratar de hacerlo nuestra propia revista para que tuviera un cierto carácter. La primera, el boletín de física, era demasiado sobrio. Como es la mayoría de las revistas todavía en el área científica. Claro, pero además en aquel entonces era blanco y negro, ¿no? No era color. Además había que hacer galeras, o sea, era la sí, pues no había antigüita, computadoras digamos, ¿no? personales No había ni nada de lo que computadoras. tenemos ahora. De tal manera que, bueno, logramos armar algo más allá de hojas engrapadas, ¿no? Fue una revista más o menos con cierta calidad. Sí, vamos a ver Pero imágenes ahorita. nos dimos cuenta que queríamos más, que queríamos la portada en color, que queríamos meterle fotos, que queríamos meterle muchas cosas y temas un poco más de debate, y dimos el brinco. Finalmente conseguimos recursos para hacerlo, los primeros números de la revista Ciencias. Yo me acuerdo que en aquella época estaba de moda en la edición hacer portadas con cuadritos, fue como una moda, y nuestra primera revista la portada fue con cuadritos. Era una de debate nuclear, ¿verdad? Y había que empezar metiendo varios temas y se prestaban los cuadritos a ilustrar los diferentes temas, ¿no? Tuvimos el apoyo después, ya cuando hicimos los primeros números, la dirección de la facultad, del departamento de física, nos dijeron, bueno, eso es algo que vale la pena, lo están haciendo bien, síganle por ahí, y nos empezaron a dar más recursos. Que hasta la fecha es una de las cosas, y lo dije en una conversación con César Carrillo que vemos en este mismo programa, que es el editor actual de la revista, se mantiene y es un apoyo importante de la universidad a un proyecto de este tipo, porque finalmente hacer una revista que dure más allá de los primeros 2 o 3 números no es trivial. Llegar al número 123, que es como vamos ahora, con una serie de números especiales y un montón de productos derivados de la revista, pues requirió varias etapas. De esa etapa, vamos a llamarle heroica, de ustedes haciendo un esfuerzo muy personal, además de sus carreras académicas, ha llegado la profesionalización en los tiempos actuales a la revista, pero el espíritu original de hacer algo distinto, algo de debate, algo que cubra no solo las ciencias, sino también las humanidades y particularmente el arte, y esto del discurso gráfico pues se mantiene, y eso era importante desde el principio para ustedes. Sí, por supuesto. Había que hacer algo novedoso, nuevo, distinto, tanto en el plano editorial como en los contenidos. Y los contenidos era objeto de debate. Teníamos nuestras reuniones y decíamos, bueno, ahora cómo va a estar esta revista, cómo la armamos. Como se hace ahora profesionalmente, en los equipos, ¿no?, editoriales. Claro, sí. Éramos unos novatos que fuimos aprendiendo sobre la práctica, pero funcionó. Ahora, la revista Ciencias de ahorita, la revista original, pues hay un mundo de diferencia. Aquí ahorita actualmente hay mucho profesionalismo. Es de muy buena calidad, muy buenos contenidos, es una revista de primera. Nuestra revista era buena, nos sentíamos bien, todo el mundo le encantaba en la facultad, era un producto de la facultad. La revista Ciencias de ahora ya trascendió, fue a un plano superior. Y qué bueno porque efectivamente no es fácil mantener un proyecto editorial durante tanto tiempo. Ahí sí, nosotros nos retiramos en los primeros números, nos fuimos a hacer la maestría, el doctorado, se acabó la revista, participamos y seguimos nuestras carreras, y ahora vemos que sigue y decimos realmente... Bueno, yo les agradezco a ti, a Humberto, a Germinal, a Rafael Pérez Pascual, a un montón de gente que colaboró en el inicio y que se mantuvo varios años. Claro. Y que sentaron las bases de una revista que actualmente intentamos que siga siendo un trabajo de la universidad que mantenga como objetivo primario el fortalecer la cultura científica en este país. Déjame decirte que cuando tocas este punto es muy importante. Había y sigue habiendo un núcleo importante de profesores con visión, físicos, matemáticos, que nos apoyaron todo el tiempo y nos dijeron, sí, nosotros colaboramos, hacemos que más gente participe. Había una orientación y con ellos se discutía las grandes, el consejo editorial, hacia dónde va la revista, qué temas son importantes, y es gente de mucha visión, gente muy progresista.
físicos, matemáticos, no metidos nada más en el área de la ciencia, sino más allá. Efectivamente, algunos son músicos, les gusta el arte, les gusta... Esa riqueza intelectual de los científicos se veía reflejada de alguna manera en la revista. Y se sigue viendo reflejado, y decimos mucho, tanto César Carrillo como yo, que la revista es resultado de una comunidad, y es una comunidad de autores, de generadores de ideas y de lectores los que mantienen un proyecto de este tipo. Víctor, muchas gracias, ha sido un placer verte nuevamente. Los años nos han dejado mucha experiencia, has sido un gran maestro en esto. Felicidad. Yo estoy muy contento, es un gran esfuerzo que ha sido continuado y realmente un merecimiento para ti y tu equipo. Ha sido excelente. Gracias. Hola, bienvenidos a nuestra sección de Ciencia Ambiental. En esta ocasión les vamos a hablar sobre un proyecto que tiene el Instituto de Ecología de una revista de divulgación digital que se llama Oikos Igual. Este proyecto se inició como un boletín que empezó la doctora Alicia Castillo, después se suspendió a principios de la década de 1990 y en 2010 resurgió como un proyecto más ambicioso, como una revista digital, y el doctor Luis Eguiarte nos va a platicar un poquito sobre esto. Bueno, Oikos Igual es la revista de divulgación, de difusión del Instituto de Ecología. Actualmente estamos en su segunda etapa. Esta segunda etapa la comenzó en el año 2010 y fue la idea del doctor César Domínguez, que era el director del instituto, y él lo que buscaba era un órgano para platicar de la investigación que hacemos en el instituto, pero no solo de los temas de frontera, de ecología, que nos preocupan a muchos como investigadores, sino principalmente desarrollar la interfase entre la teoría de la ecología y todos los problemas ambientales, principalmente relacionados con cambio climático, problemas de biodiversidad, todo tipo de problemas ambientales como contaminación y recientemente todo el tema de la sostenibilidad. Hemos estado sacando en promedio, yo calculo que 2 números por año desde 2010. Actualmente estamos editando el número 18. Lo que hemos tratado es que sean temáticos, buscar un tema central en el cual se organizan la mayor parte de los artículos. Por ejemplo, el último número que editamos pues trata sobre la milpa, ¿no? Entonces lo que tratamos de hacer fue buscar distintos artículos que platicaran de la historia de los recursos genéticos, cómo se ha trabajado, de dónde viene, qué es esto de la milpa, y luego venían artículos que trataban cada uno de los componentes por separado, ¿no? Por ejemplo, del maíz, del teocintle, de la calabaza, del chile, etc. Y como les digo, no solo son artículos por investigadores del instituto, muchos artículos son por alumnos, principalmente de posgrado, postdocs del instituto, y muchos otros son artículos de distintos colaboradores o gente que hemos invitado específicamente para cada uno de los números, pero también a veces algunos artículos sobre las tesis de los estudiantes que a veces llamamos hecho en casa, o tenemos una serie de reseñas, o describimos distintos eventos que consideramos particularmente importantes para el instituto, para la ecología o ambientales. Entonces realmente hemos trabajado ya más de 100 artículos. Inicialmente la idea de César era que la revista iba a ser totalmente en línea. Entonces tenemos actualmente un sitio de internet en el cual están todos los números, tanto de esta segunda etapa como los de la primera etapa. Se pueden buscar, especialmente los artículos de la segunda etapa. Hay varias herramientas para buscar por autores, por temas, etc. Y recientemente conseguimos apoyo de la UNAM para publicarla. Entonces este es el primer número que se edita en papel, el Oikos Igual de la milpa. Clementina Equihua logró conseguir un apoyo aquí de la universidad y vamos a editar los 3 números que vamos a sacar este año. Esperamos que haya continuidad, pero además el tiraje, pues espero que lo podamos ampliar, y lo que queremos es poner algunos números en las bibliotecas relacionadas al tema en la UNAM,
en las escuelas preparatorias, etc. Entonces, bueno, pues vamos a ver cuánto podemos seguir publicando impreso, pero ciertamente los alumnos cada vez tienen más experiencia y la gente en buscarlo electrónicamente. Entonces lo que tratamos es que los artículos sean como piezas en las cuales se desarrolla un ensayo, una idea, que sea interesante para cualquier tipo de lector. Esperamos sí alguien que tenga como preparatoria o alguna licenciatura y que pueda ser realmente interesante, que saques, bueno, están haciendo esto o hay este problema, pero además la investigación está avanzando en estos sentidos, es investigación de frontera por esto, y que además, pues casi todos los autores, no todos, pero la mayoría son o universitarios o trabajan o han hecho su investigación en México. Entonces creemos que también es un aparador muy interesante para la investigación ecológica y ambiental que se está haciendo en el instituto, en la universidad y en todo el mundo. Bueno, ya nos contó el doctor Luis Eguiarte, editor de la revista Oikos Igual, cuál ha sido el camino de esta publicación, de la que ya tenemos, como él lo dijo, casi 18 números. Así que esperamos que nos visiten, que conozcan su portal. Lo pueden encontrar a través de nuestra página www.ecologia.unam.mx y nos vemos en nuestra siguiente cápsula de Ciencia Ambiental. A mí me gusta mucho reconocer que la UNAM nos da una libertad y un apoyo impresionantes para trabajar, para hacer una publicación de este tipo, igual que libros, igual que conciertos, igual que museos, pero en este caso la revista ha tenido siempre esa posibilidad, la posibilidad de publicarse como un gran esfuerzo de la Facultad de Ciencias, y eso esperemos que se mantenga en el futuro, porque no vamos a estar aquí siempre, ¿verdad? Aunque nos guste mucho este trabajo. Pero hay una cosa que yo creo que nosotros hemos hecho bien, o sea, muchas publicaciones universitarias, y yo digo que ese es el gran problema, lo decía Gabriel Said, es que la gente muchas veces hace publicaciones para sus puntos, para sus evaluaciones, para sus cosas personales y no piensa en los lectores. Si algo nosotros hemos aprendido en esta labor de ser editores, ¿no?, de una revista, es que siempre tenemos que estar del lado del lector. No podemos publicar algo que no tenga calidad, que no aporte al lector, que no le sea accesible, que no le sea interesante. Nuestro papel realmente es casi ser, yo digo, como ombudsmanes de los lectores. Sí. Y entonces en eso tenemos que lograr algo que sea interesante, atractivo, que realmente valga el esfuerzo que hace cualquier persona en ir a comprar la revista, porque la revista se vende bien, no circula, se vende en los Sanborns, se vende en diferentes librerías. En algunos puestos de periódicos. En puestos de periódicos en muchas ciudades. Y la gente hace el esfuerzo por comprarla, por leerla. Y entonces nosotros tenemos ante ellos una responsabilidad de que cada vez que la abran, encuentren algo que valga la pena. Y yo ahí es donde siempre casi tenemos que pelear a veces con personas que piensan que si una revista te manda un artículo, esté escrito como sea, y públicalo, ¿no? No, tiene que haber ciertas formas. No, hay un enorme trabajo. Tiene que haber una manera, una intención de comunicar, una intención de aportar, una intención de reflexionar y compartir esta reflexión. Y la universidad, un criterio central en la revista. Y la universidad permite esas posibilidades que a mí siempre me ha gustado mucho decirlo. La universidad permite esta revista, la revista Como Ves, una serie de revistas. La universidad es de las universidades nacionales que tiene más publicaciones periódicas. Esta es para un público amplio. Ustedes están ahí, acérquense a la revista. Y la verdad es que tiene muchas valoraciones que hacer la revista. En este año que estamos cumpliendo 35 de que se creó la revista, le debemos a los fundadores, le debemos a quienes nos han apoyado, a nuestros comités editoriales, a nuestro consejo fuera del país, porque tenemos personas fuera del país que revisan este proyecto. Muchísimo, les debemos muchísimo. Y yo particularmente le debo a César Carrillo mucho del esfuerzo porque esta revista sea lo que es actualmente, muchos de los reconocimientos que tienen y el haber trabajado durante tantos años en un gran esfuerzo que queda reflejado ahí para muchas generaciones futuras. Entonces les invitamos a que se acerquen, a que nos busquen. Van a ver algunos datos más y vamos a platicar en otros programas de televisión para los cuales también a veces sirve la revista.
sobre temas que seguramente les van a interesar. Hacer esto de comunicar la ciencia a ustedes, al público, es una de nuestras intenciones fundamentales. Así es que les pedimos que se acerquen y van a estar apareciendo los datos ahí en su pantalla de cómo revisar la revista. Y suscríbanse. Qué bueno que hoy han estado con nosotros hablando de un tema que es muy intenso en ciencia, que son las publicaciones. Particularmente la revista Ciencias, que es una publicación dirigida a muchas personas del ámbito profesional y académico, pero también a aquellos que tienen el gusanito de saber un poquito más de ciencia y que les interesa incrementar su cultura en ese sentido. La revista Ciencias es un buen ejemplo de un proyecto universitario que se ha mantenido a lo largo de 35 años, que ha sido exitoso, que tiene una comunidad de académicos atrás, que tiene un público que la busca, que le interesa y que además es un proyecto muy lindo, muy bien hecho y muy bien producido. Qué bueno que nos acompañaron en esta sesión de El Fuego de Prometeo, conversaciones sobre ciencia. Les esperamos en el próximo de la serie.